A ver, hay muy pocos nombres en la historia del deporte que inspiren el respeto que inspira Georges St. ¿verdad? Porque en un mundo de caos y agresión pura, él era otra cosa. Él era la calma, la estrategia. Y esta es la historia de cómo un chaval que sufría bullying acabó convirtiéndose en una auténtica leyenda de las artes marciales mixtas. Y es que esta frase lo resume todo. Es la clave para entender a GSP. A ver, mientras la mayoría veía las peleas como, bueno, como una simple prueba de fuerza bruta, él lo veía de otra manera. Para él era un problema intelectual, un puzzle que resolver. Y esa mentalidad de verdad lo cambió absolutamente todo. Es que piénsalo, en un deporte que muchas veces es puro caos, él era el control personificado, el control absoluto. Ojo, no era el más polémico, ni el más bocazas, ni siquiera el más agresivo. No, era su disciplina, su estrategia y ese control casi milimétrico lo que lo convirtió en, bueno, probablemente en el luchador más completo y dominante que ha pisado nunca un octógono. Pero claro, para entender al campeón, primero tenemos que entender al niño, porque su viaje, su historia, no empezó con la ambición de ser el mejor del mundo, para nada. Empezó con algo mucho más básico, la necesidad de sobrevivir al día a día. Y todo empieza aquí, en un pueblecito de Quebec llamado San Isidore. Detrás de esa imagen del futuro campeón que todos conocemos, había un crío pequeño, tímido, que sufría un acoso escolar brutal, constante. Él no se metió a entrenar por la fama o por el dinero, entrenaba para no sentirse débil, simple y llanamente. Así que con solo 7 años, su padre lo apuntó a karate Kyokushin, ojo, que es un estilo de karate de contacto total, bastante duro. Pero la intención de su padre no era para nada crear un luchador, lo que quería era darle a su hijo las herramientas para poder defenderse. Y lo que es más importante, para que pudiera superar ese miedo, esa sensación de impotencia. Y es justo aquí, en este punto, donde la cosa cambia por completo. Esa necesidad de defenderse se convierte poco a poco en una obsesión. Pero no una obsesión por pelear y ya está, no. Era una obsesión por entender la ciencia del combate. Empezó a diseccionar cada disciplina, a estudiarlas, para convertirse en una especie de prototipo de atleta que el mundo, la verdad, todavía no había visto. Claro, con esa mentalidad, su ascenso profesional fue meteórico. Pero como suele pasar casi siempre en la vida y en el deporte, las lecciones más importantes no llegaron con las victorias, no, llegaron con las caídas más duras. El primer gran golpe, el primer aviso, llegó en 2004, en el UFC 50. A ver, él tenía muy poca experiencia y se enfrentó a la leyenda, al campeón, a Matt Hughes, por el título del peso welter. El resultado, una derrota muy dura por sumisión. Para muchísimos luchadores eso habría sido el fin. Para George fue una lección fundamental. Pero si ese golpe fue duro, el segundo fue todavía más impactante, mucho más. Ya en 2007, siendo él el campeón, sufrió un KO contra Matt Serra, en lo que todavía hoy se considera una de las mayores, si no la mayor sorpresa de la historia de las MMA. El mundo del deporte, literalmente, se quedó en shock. Nadie se lo podía creer. Y aquí es donde se ve la diferencia, ¿no? Estas dos derrotas, podrían haber destruido a cualquiera. Pero a él no. A él lo forjaron. No fueron fracasos, para nada. Fueron el catalizador, la chispa que creó a ese campeón obsesionado con el control, con la estrategia, con la disciplina. El campeón que iba a dominar el deporte durante la siguiente década. Porque a partir de ese momento, GSP cogió todo lo que había aprendido de esas derrotas y lo transformó en el reinado más dominante que la división del peso welter había visto y probablemente verá jamás. Y la venganza, claro, tenía que llegar. Y llegó en casa, en Montreal, delante de su gente. No es que solo recuperara el cinturón, no. Es que lo hizo de una manera tan brutal, tan dominante, que envió un mensaje clarísimo al mundo entero. El verdadero rey ha vuelto. Y esta vez no iba a cometer los mismos errores. 9. Simplemente 9. Ese es el número de veces que defendió su título de forma consecutiva. Para que nos hagamos una idea de lo que significa eso, es una auténtica barbaridad. Es una cifra que lo coloca, sin ninguna duda, en el Olimpo de los campeones más longevos y dominantes de toda la historia de la UFC. Y ojo, porque no defendió el título contra cualquiera. Echemos un vistazo a la calidad de los rivales. Es que derrotó a una auténtica lista de asesinos. Campeones en otras divisiones, leyendas como BJ Penn, especialistas peligrosísimos como Jake Shields, luchadores durísimos como Johnny Hendricks. Es que los superó a todos. Y no solo eso, los superó en su propio juego, con una estrategia superior y una ejecución, simplemente perfecta.
Pero aquí, justo aquí, la historia de GSP da un giro totalmente inesperado. Cuando estaba en la cima del mundo, en la cima de su poder, resulta que la batalla más dura no la estaba librando dentro del octógono, la estaba librando dentro de su propia mente. Y esta es la pregunta que se hizo todo el mundo en 2013. ¿Por qué? ¿Por qué un campeón se retiraría en lo más alto de su carrera? Porque después de una defensa de título durísima, agónica, contra Johnny Hendricks, GSP, el rey, el campeón indiscutible, va y anuncia que lo deja, que se retira. Nadie, absolutamente nadie, lo entendía. ¿Y la razón? La razón no era una lesión física, no. En un acto de una valentía tremenda y muy poco común para la época, habló abiertamente del peaje mental que supone ser campeón, del agotamiento, de la presión extrema, de la ansiedad constante, de ese miedo a perder, a fallar. Se retiró para sanar su mente, un tema del que por aquel entonces casi ningún atleta de élite se atrevía a hablar en público. Y claro, todo el mundo pensó que su historia ya estaba escrita, que ese era el final. Pero 4 años más tarde, la leyenda decidió que aún le quedaba por escribir un último capítulo. Y vaya capítulo. No volvió de cualquier manera, no. Hizo algo que parecía una locura. Subió de categoría de peso, un reto físico descomunal, para desafiar al campeón, a Michael Bisping. Y en una de esas noches mágicas, lo sometió. Lo sometió y se convirtió en campeón en 2 divisiones de peso distintas, algo que solo un puñadito de luchadores ha conseguido en toda la historia. Ahí, en ese preciso momento, su estatus como el GOAT, el mejor de todos los tiempos, quedó grabado en piedra para siempre. Después de eso, algunos problemas de salud le obligaron a retirarse ya de forma definitiva, pero daba igual, su legado ya era imborrable. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que lo hizo tan especial? ¿Cuál era su secreto? Pues la verdad es que no fue casualidad, fue una fórmula, una especie de plan maestro. Primero, una obsesión casi enfermiza por la técnica. Segundo, esa capacidad de aprender de sus peores fracasos. Tercero, una maestría estratégica que estaba a otro nivel. Y por último, una mentalidad de acero, inquebrantable, que le permitió aguantar la presión más extrema que uno pueda imaginar. Pero, ¿sabéis qué? Quizás su mayor logro no esté ni en sus victorias ni en sus cinturones. En un deporte tan violento, GSP fue siempre un caballero. Demostró que se puede ser el competidor más feroz, el más letal del mundo y al mismo tiempo ser un ejemplo de respeto, de inteligencia y de deportividad. Así que nos quedamos con esta reflexión final. El impacto de Georges St-Pierre va muchísimo más allá de las victorias y las derrotas. Él redefinió lo que significa ser un campeón, no solo dentro de la jaula, sino también fuera, dejando un estándar, un legado que sigue inspirando a una generación entera de atletas.